Yo cuando al final decidí estudiar medicina sabía que era algo que iba a cargar en los hombros el resto de mi vida, ¿no? Porque además de pronto tal vez la gente tiene demasiadas expectativas sobre ti o piensas que lo tienes que hacer perfecto porque si no, pues estás fallando, ¿no? Y hablando particularmente de si tienen, o sea, si es alguien que viene de familiares médicos o no, creo que eso al final no importa de dónde vengas, sino a dónde quieras ir y, y las metas e ideales que tú te pongas, ¿no? Entonces, Hola, bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy tengo el enorme gusto de tener con nosotros a la doctora Mariana Chávez. ¿Cómo estás, Mariana? hola Armel, muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, Muchas gracias. contenta de tenerte. Ay, muchas gracias. Pues hoy tenemos a Mariana para que hablemos de un tema un poco controversial, que es ser médico y venir de familia de médicos o tener más médicos en tu familia, cómo eso influye en tu carrera, en qué ayuda, en qué a veces es una desventaja. Y bueno, Mariana nos va a platicar un poco de su historia. Ella es cirujana hepato-pancreato biliar y además es especialista en trasplantes, todavía es residente, está por terminarla. Y es un extraordinaria médico. Entonces, ella nos va a platicar un poco de su historia familiar y de cómo ha tenido esto una influencia buena y mala en su caso, ¿no? ¿Crees que para empezar nos podrías platicar un poco de dónde eres originaria? Claro que sí. Pues yo soy originaria de la Ciudad de México. He vivido aquí toda mi vida y pues aquí es donde me he entrenado. Muy bien. ¿Y por qué decidiste estudiar medicina? Pues mira, es una historia, pues no sé si extraña, pero como bien dices, pues digo, tengo varios médicos en la familia. Y pues definitivamente, desde pequeñita es algo con lo que conviví, ¿no? Todas las conversaciones tenían mucho que ver con esto y pues siempre fue como un ambiente muy médico familiar, ¿no? Este, pero a pesar de eso, como que durante mi infancia yo nunca fui así como yo me quiero dedicar a esto o veía a mi abuelo, o veía las historias de mi bisabuelo y yo decía yo quiero ser doctora ni nada, ¿no? Siempre me interesaron como justo la biología, la anatomía, como esa parte de las ciencias. Y la verdad es que fue una decisión como un poco de última hora, estaba como un poco confundida, de hecho para la familia fue como un poco una sorpresa porque Mm. como que decidí así sin más y de pronto avisé que iba a ser doctora y todos se quedaron así como, ¿qué? ¿Cómo? Nunca habías expresado como nada, como que fue una sorpresa, pero en el momento en el que, o sea, tuve la certeza, como que pues fue padrísimo y estaba, o sea, siempre estuve asegurada y hasta la fecha no me arrepiento de hacer lo que hago, ¿no? Oye, platícanos, ¿quién de tu familia es médico? ¿Quiénes son médicos? Y platícanos de tu abuelo. Pues mira, de hecho, pues obviamente esto está encabezado por mi bisabuelo, el doctor Ignacio Chávez Sánchez, que pues es el fundador del Instituto Nacional de Cardiología, entre pues obviamente muchas otras cosas. Y pues mi abuelo, ¿no? Mi abuelo, digo, desafortunadamente a mi bisabuelo no lo pude conocer, pero bueno, está mi abuelo, que también, pues cardiólogo, siguió los pasos de su padre, y pues él obviamente, pues para mí siempre fue como, pues el doctor de la familia, pero también siempre fue como mi abuelo, ¿no? Y por otro lado, también tengo dos tíos políticos. Bueno, luego ningún hijo de mi abuelo decidió ser doctor, son cuatro. Mi ¿Qué papá, tal? sí, mi papá, dos tías, y el hermano más pequeño. Y ninguno ya siguió, como que dijeron, ya, ahí muere, ya no nos vamos a ir por el camino de la medicina. Y después somos tres nietas que decidimos estudiar medicina. Pero bueno, tengo otros dos tíos que son tíos políticos, que también son extraordinarios médicos y que también como que siento que mi bisabuelo y el doctor Ignacio Chávez Sánchez es como un poco más intangible y a pesar de que es como esta figura extraordinaria, pues es como un poco más lejana, ¿no? Mm. Y ellos son como pues gente con la que he convivido muchísimo y que también han sido como un gran ejemplo, ¿no? Entonces está tío que es investigador
y como que justo siempre ha sido esta parte importantísima de la investigación. Y tengo otro tío cardiólogo también, que trabaja también en el Instituto de Cardio. Y pues bueno, luego somos las tres nietas, ¿no? Que después de una generación donde nadie decidió estudiar medicina, pues yo me fui por el campo de la cirugía. Tengo una prima que ahorita es residente de medicina interna y tengo una prima que es pediatra y que decidió estudiar después cardiopediatría. Entonces, Wow. ella sí, digo, finalmente, aunque ninguna estudió cardiología, ella sí llegó al instituto y sí se entrenó ahí. Entonces, y bueno, ellas además pues llevan también como esta parte y esta carga, por decirlo de alguna manera, del apellido de sus papás, ¿no? O sea, no solo el apellido de Chávez, sino también el apellido Llorente e Iturralde, ¿no? Que son como, pues sí, entonces, pues sí, somos una familia de bastantes médicos. De bastantes médicos. Oye, si nos pudieras compartir un poco la historia de tu bisabuelo y de tu abuelo, los dos que son cardiólogos. Sí, bueno, el doctor Ignacio Chávez Sánchez, él es originario de Cirándaro de los Chávez, ahora lleva ese nombre. Y Wow. sí, ¿En qué estado? cuando él nació era parte de Michoacán, pero ahora es parte de Guerrero. Ay, qué bien. Y bueno, Cirándaro de los Chávez. Digo, una vez más repito, yo no tuve la fortuna de conocerlo, pero pues he leído un montón de él, obviamente he escuchado un sinfín de historias y parece ser que desde el principio fue una persona excepcional. Él estudió medicina y en la Universidad Nacional y desde muy temprana edad pues fue muy activo, empezó con a hacer muchísimas cosas, fue rector de la Universidad Michoacana, Wow. a los cortos 23 años de edad. Yo ni siquiera había empezado a estudiar medicina. Después de eso se fue a estudiar al extranjero, estuvo en París y en otros lugares de Europa donde estudió cardiología. Y posteriormente regresó y pues empezó en el Hospital General. Había un pabellón de cardiología que fue donde empezó todo y pues finalmente pues esto fue creciendo y creciendo y creciendo hasta que se inauguró el Instituto Nacional de Cardiología en 1944 y pues orgullosamente el primer instituto de cardiología a nivel mundial, ¿no? Después de eso fue rector de la UNAM y bueno, un sinfín de cosas más, algo más que podría decir que a mí siempre me ha impresionado muchísimo era como esta capacidad de escribir padrísimo, ¿no? O sea, tú escuchas sus discursos y eran increíbles, poemas padrísimos, hay libros de sus cartas de amor de cuando estaba en Europa y le escribía a su amada Celia, ¿no? O sea, una capacidad para escribir impresionante, ¿no? Y bueno, pues también siempre fue un hombre de familia y pues de ahí es donde viene mi abuelo. Entonces, mi bisabuelo tuvo dos hijos, y pues uno de ellos fue Celia, el otro fue el doctor Ignacio Chávez Rivera, que pues siguió sus pasos, ¿no? Él hizo medicina interna en el Instituto Nacional de Nutrición, después hizo la especialidad de cardiología en el Instituto de Cardiología, después fue a terminar su posgrado en Boston y finalmente regresó y pues se dedicó a la cardiología siguiendo los pasos de su padre. Fue director del instituto durante varios años y pues también, ¿no? Siempre pues un excelente abuelo y también una persona excepcional. Ay, qué bonito. Qué historia, ¿eh? ¿Qué tal que escribía? No sabía que estaban disponibles como sus cartas y textos. Estaría fantástico leerlos. Sí, son unos libros padrísimos, de hecho son dos tomos que se llaman Cartas a Celia y bueno, a mí me encantan y las he leído en diversas ocasiones, pero son las cartas que se mandaban y que además se tardaban pues 40 días en llegar, ¿no? O sea, entre el barco de ida y Ah, qué de padre. regreso transatlántico, pero sí, es algo que yo disfruto muchísimo, como esa historia que me parece muy bonita. Y además, de alguna manera es un legado para ti, ¿no? Que lo conozcas de una forma tan personal como leer tus cartas personales. Yo creo que a Claro, través de ellas lo da acceso a que lo conozcas un poco, ¿no? sí. Oye, ahora platícanos un poco
teniendo todos esos familiares médicos, ¿qué era lo que tú sabías de medicina? Como qué percepción te daba la profesión al ver a tus diferentes familiares y tener el ejemplo de tu abuelo y de tu bisabuelo? Pues mira, siempre como que en el contexto familiar fue, o sea, siempre era un tema de conversación, ¿no? Incluso a mí me da como mucha risa pensar, bueno, no risa, pues, pero incluso los 4 hijos de mi abuelo, que ninguno es médico, te puedo decir que todos hablan como si fueran doctores, ¿no? O sea, utilizan vocabulario médico, te entienden perfecto cuando tú hablas en vocabulario médico y digo, ahora somos 3 nietas, y, y pues los 2 doctores, pero mi papá habla como si fuera doctor en muchas cosas y mis tías también, entonces como que siempre fue este lenguaje y una cosa muy médica. Yo la verdad es que no me acuerdo, por ejemplo, nunca de haber acompañado a mi abuelo como a una consulta o algo así, pero sí estábamos como muy presentes en todos los eventos, sobre todo en cardiología, ¿no? Entonces, cualquier cosa, o sea, cualquier cosa y ahí estábamos toda la familia, ¿no? Y como que esa es la parte que recuerdo mucho. Me acuerdo mucho, por ejemplo, que en diciembre en cardiología está como la costumbre de entregarle regalo a los enfermos, y pues de pronto pues son voluntarios los que van, digo, gente del instituto, por supuesto, pero, ¿no? Y nosotros siempre estábamos ahí, o sea, es un recuerdo que tengo como muy, muy fresco de que cada Navidad íbamos a entregar regalos y eran como actividades súper padres y como que esa es la parte que yo me acuerdo de la medicina, tal vez de muy chiquita como que no entendía muchas cosas, obviamente pues conforme vas creciendo como que te vas dando cuenta de otras cosas, pero al principio era como esto, ¿no? O sea, como el abuelo o el bisabuelo que era como pues esta figura, ¿no? Que mucha gente admiraba y que pues, veías que hacía como muchas cosas por los demás y eso es como lo que yo recuerdo como muy, muy al inicio. ¿Y por qué fue una sorpresa para tu familia que dijeras que ibas a ser médico tú o que querías estudiar medicina tú? Pues yo creo que porque nunca expresé como esta, no, mucha gente tal vez lo tiene muy claro desde el principio, como decir, Sí, ¿no? Así como yo desde jugaba con el estetoscopio, ¿no? O yo decía desde chiquito que quería ser doctor o que quería ser abogado. Yo la verdad es que nunca expresé nada, digo, en general soy como reservada en algunas cosas y nunca dije nada, nunca dije nada. Digo, tampoco porque yo tampoco lo tenía tan claro, ¿no? O sea, de pronto fue como, esto es lo que quiero hacer, o sea, esto es lo que me gusta y como te digo, no me he arrepentido ningún día de mi vida, pero sí de pronto como que para mis papás y para mis tíos fue como, órale, o sea, como que te lo tenías muy escondido, ¿no? mm. Fíjate que también fue así en mi caso, ¿eh? Yo también le dije, me acuerdo que entré al estudio de mi papá y le dije, oye, creo que quiero estudiar medicina. Me dijo, ¿qué? También les tomó un poco por sorpresa. Pero sí, yo creo que en mi caso era un poco la ideación, ¿no? O sea, lo tienes y dices, seré capaz. En mi caso yo no tenía mucha idea de qué era medicina o por dónde era y creo que esa era parte de la duda. Claro, Este, Sobre todo porque te venden la idea de muchos renuncian y no acaban, ¿no? claro. Y dices, ¿sí voy a No, aguantar? fíjate que acá no fue, o sea, no fue como, porque creo que puede haber esas dos vertientes, ¿no? Como en las familias de médicos, ¿no? Como el que yo quiero que mi hijo sea doctor porque yo soy doctor y Ujú. siga mis pasos y de pronto es como demasiada presión por ahí. O la otra, ¿no? De, no quiero que tengas la vida de doctor, que es horrible y es miserable y no sé qué, ¿no? O sea, aquí fue Sí. como, pues qué padre, ¿no? Si es lo que te gusta, pues adelante y qué padre que vayas a seguir los pasos del abuelo y del bisabuelo, ¿no? O sea, fue como un poco, sí, una sorpresa, pero bien, ¿no? O sea, Bien. como para bien, sí. Y de hecho, cuando al final decidí hacer cirugía, fue otra sorpresa, ¿no? Porque pues familia de internistas, y Ah, cardiólogos, claro. y de pronto, pues yo entré a medicina, pues sabiendo que me gustaba la medicina, pero la verdad es que no había encontrado esta pasión que tengo por la cirugía, ¿no? Entonces fue hasta el internado que entré a una cirugía y me acuerdo precisamente que fue una cirugía de páncreas y me encantó, ¿no? Y también me acuerdo que entré a un trasplante renal con la doctora Alberú precisamente cuando era tercerita, y me acuerdo que vi el trasplante renal y dije, wow, o sea, esto está padrísimo, ¿no? Y, y ahí fue cuando decidí en el internado que quería hacer cirugía, también así como medio intempestivamente, entonces fue como una nueva sorpresa de decir, ¿qué? ¿Ahora vas a hacer cirugía? ¿De dónde salió esto? Nunca antes habías expresado como, este gusto por la cirugía. Y mi abuelo todavía vivía en ese momento
y me acuerdo que le dije que iba a ser cirujana, ¿no? Y yo Ah, tenía un wow. poco, sí, como que no sabía cómo lo iba a tomar, ¿no? O sea, digo, mi abuelo siempre ha sido una persona igual, como súper reservada y sabía que no lo iba a tomar mal, pero dije, bueno, a ver qué me dice. Y me acuerdo que me dijo, bueno, pues si es lo que te gusta, pues adelante. A mí solo me da como pesar que es un campo de hombres y pues que es un campo muy difícil y vas a estar súper ocupada y no sé qué. O sea, como que más bien era una preocupación hacia la vida que ¿Qué iba vas a a tener llevar? muy cirujana, ¿no? Pero de ahí en fuera como, ay, súper bien y felicidades y qué padre. Y entonces, sí, fue como la... ¿Y nunca pensaste en hacer cardiología o más bien como preferías no acercarte a esos territorios de Chávez? Pues nunca tuve así como esa predilección de quiero hacer cardiología. Cuando estudié fisiología me gustó mucho. Debo aceptar que no era la cosa que se... Porque tú sabes, ¿no? Cuando se te facilitan las cosas, ¿no? Y entonces como que sí me gustaba, pero me costaba, ¿no? Y de pronto era como demasiada fisiología y veía los electros y no, y todo el mundo esperaba que yo viera los electros y los interpretara como si el conocimiento se transmitiera del cerebro de mis Autosómico ¿no? dominante. Y yo, no, pues yo no tengo nada que decirles de este electro, ¿no? este, y sí, o sea, como que no estaba cerrada y dije, bueno, si me gusta y es donde encuentro como mi pasión y mi vocación, pues por supuesto, pero no, la verdad es que no lo encontré ahí. También pienso que hubiera sido un camino más difícil y lo veo con Ale, mi prima, por ejemplo, que ella sí terminó en el Instituto Nacional de Cardiología y quizá vivió algo un poquito diferente a lo que hemos vivido Amaya y yo, ¿no? Que es mi otra prima, en el sentido de que pues no estamos ahí, ¿no? Como en la boca del lobo, por decirlo de alguna manera. Pero no, luego justo roté en cardiología cuando estaba en las áreas clínicas y me gustó mucho y lo disfruté, pero no, nunca sentí como esa pasión que siento cuando estoy en el quirófano, ¿no? Oye, y por ser la nieta y bisnieta de los doctores Chávez, ¿has sentido justo esto, como esta presión eh, de ser ubicada como familiar de ellos? ¿O en algún momento te has sentido así como tienen alguna expectativa de mí que tengo que cumplir, una cosa así? Pues sí, definitivamente sí. Siento que ha sido una transición a lo largo del tiempo y a lo largo de mi formación. Yo cuando al final decidí estudiar medicina sabía que era algo que iba a cargar en los hombros el resto de mi vida, ¿no? Porque además, pues yo digo, llevo el apellido como que medio se disuelven con el Mariana, ¿no? Por ejemplo, tengo un hermano que todavía es Ignacio, entonces, bueno, si él hubiera estudiado medicina, sí se la hubiera visto más difícil, ¿no? O mi papá, que también es Ignacio, pero bueno, al final somos un montón de Chávez y pues, no, o sea, pocas personas, por ejemplo, en la carrera me identificaron, ¿no? Mm. Y entonces de pronto pasabas lista en la facultad y Mariana Chávez levantabas la mano, ¿no? Y casi siempre pasaba desapercibida y yo la verdad es que manejaba como el bajo perfil, ¿no? Yo prefería que nadie supiera, que no, o sea, no quería que me reconocieran precisamente por esto que comentas, ¿no? O sea, como de pronto tal vez la gente tiene demasiadas expectativas sobre ti o piensas que lo tienes que hacer perfecto porque si no, pues estás fallando, ¿no? Y algunos, fíjate que sí, era como, ay, tienes algo que ver con el doctor Ignacio Chávez, que además era reconocido porque pues, había sido rector de la universidad, ¿no? Y ya, y entonces de pronto cuando ya te reconocían como que sentías esto así, no, pues no puedo fallar, ¿no? Fíjate que nunca lo sentí como una cosa, como una presión familiar, porque al final nunca sentí como esto de tienes que hacerlo como tu abuelo, nunca, jamás. Pero sí tal vez como esta presión de, no sé, o sea, de que te comparen con tus compañeros o de que, no sé, de pronto tus maestros o eso definitivamente. Y la verdad es que también lo he platicado con mis primas, con Amaya y con Ale, y creo que lo hemos vivido de la misma manera, ¿no? O sea, como que sí es una presión y mucha carga de pronto emocional, pero también creemos que mucho está en tu cabeza, Ujú. porque justo, ¿no? O sea, la familia nunca jamás o sea, nos exigió nada, ¿no? No era como una presión familiar en el sentido de tienen que ser muy buenas y tienen que alcanzar estas metas, ¿no? O sea, siempre fue como
De hecho, digo, yo no tengo, ni mi mamá ni mi papá son médicos, pero pues en el caso de ellas, pues sus dos papás son médicos y siempre fue muy claro el mensaje de, a ver, tú si llevas mi apellido, llevas el apellido Chávez, pero eres punto y aparte, ¿no? Y tus logros son tus logros y tus méritos son tus méritos y tú estás donde estás y vas a estar donde vas a estar por lo que has hecho y por lo que vas a construir y no tanto por el apellido que lleves, ¿no? O por tu familia. Entonces sí creemos que es un poco, tal vez, como esa presión que viene, que tú, tal vez tú mismo solito te impones, ¿no? Como de decir, pues no puedo fallar, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, quería entrar a la UNAM y pues justo, ¿no? O sea, mi abuelo había ido en la UNAM, y mi bisabuelo había ido en la UNAM, y mi papá y toda la familia, y de pronto era como, tengo que entrar a la UNAM, ¿no? Entonces, como que desde ahí, desde esa presión, dices, híjole, si no entro a la UNAM, no sé, ¿no? Cuando pues tampoco es un gran problema, ¿no? Hay muchísimas otras universidades, pero ya desde ahí como que tú solito, ¿no? Y lo mismo con la residencia, ¿no? Quiero entrar a nutrición. Y si no entra a nutrición, entonces como la nieta no va a entrar, etcétera, ¿no? Pero al final, como te digo, ha sido una transición y al principio era así y eso se ha ido disolviendo. Digo, te puedo decir ahora que yo estoy orgullosísima, obviamente, de la familia que tengo, eh, pero ya no soy tan bajo perfil, ¿no? O sea, digo, no es como que lo voy gritando por la vida, ni es mi carta de presentación, pero por supuesto que si alguien me pregunta, pues antes era como a toda costa lo quería evitar, no quería decir, no quería que nadie me reconociera, no quería que la gente me identificara así, ¿no? Y digo, con el tiempo, pues tú vas haciendo también tu camino. Así es. Y ya, ¿no? Y creo que ahora pues la gente me reconoce como justo, ¿no? Como Mariana, pues la transplantóloga o la futura transplantóloga, ¿no? Y pues eso está padre porque al final justo pues te das cuenta que son tus méritos y no tu apellido, ¿no? Lo que te ha llevado ahí. Ujú. Sí, yo creo que tienes mucha razón y esto que dices que mucho está en tu cabeza, ni siquiera son voces a tu alrededor, híjole, esos fantasmas todos lo tenemos, ¿no? Todos los cargamos. Ahora, la Claro. verdad es que yo creo que lo que pensamos muchos médicos, ¿no? O el paradigma o el estigma es que a veces venir de familia de médicos es bueno, ¿no? O sea, es una ventaja. O decimos, ay, pero es que viene de médicos, ah, pues es que ellos vienen de médicos, incluso sobre todo en la escuela de medicina, se hacen mucho la separación de estudiantes que tienen familiares médicos y Claro. estudiantes que no, ¿no? Y yo creo que socialmente se percibe que es mucho más fácil si vienes de una familia de médicos el ser médicos, ¿no? Ahora, tú que lo viviste, ¿cuáles son las ventajas reales que tú viste o que tú tuviste por venir de familia de médicos y hasta dónde te sirven esas ventajas? ¿Hasta dónde se acaban? Sí, creo que tienes la boca llena de razón, o sea, de pronto es como este prejuicio, ¿no? Como de, ay, claro, está donde está o entró a donde entró porque es hijo o nieto de fulanito, ¿no? Y pues sí, creo que puede ser un arma de doble filo. Yo sinceramente creo que nunca jamás me sentí en ventaja, por ejemplo, para entrar a algún lugar o para tener cierta oportunidad, a diferencia de mis compañeros. Y creo que ninguno de mis compañeros se sintió en desventaja estando conmigo, ¿no? En ese sentido. Ahora, otras ventajas que sí podrías ver, pues al final, pues yo la principal ventaja que veo es pues que tienes como este súper ejemplo a seguir, ¿no? Y creo que eso es lo más valioso. Este, digo, y en mi caso al menos siempre ha sido como esa estrellita, ¿no? Que está ahí iluminándote el camino y definitivamente pues todo lo que yo he leído del doctor Chávez y pues haber convivido con mi abuelo y pues obviamente convivir con mis dos tíos es como, eso me da muchísimo aprendizaje, ¿no? Y creo que eso es una ventaja definitivamente, pero de allí en fuera no creo que haya habido nada más donde haya utilizado como de manera ventajosa, ¿no? Como mi apellido o esta circunstancia de que vengo de tal familia como para sobresalir en algo o para, no sé. Sí, sí, te entiendo, porque al final de cuentas, o sea, el venir de una familia de médicos no te va a hacer pasar el ENARM, ¿no? O Exacto, sea, ¿no? no te va a Exacto, hacer te va que a te hacer. seleccionen en un hospital. Sí, y al final, digo que es un arma de doble filo porque al final la gente tal vez sí te puede juzgar un poco, ¿no? Y a veces, tal vez eso sí me pasó. O sea, como sentirte un poco juzgado en el sentido de, o sea, la gente va a pensar que yo estoy aquí por
las razones equivocadas, ¿no? Y, y de pronto tal vez tú sientes que tienes que demostrar, ¿no? Que estás ahí por tus méritos y tal vez eso es como un poquito más de esfuerzo, eh, pero sí, como dices, ¿no? O sea, si tú haces bien tu trabajo, pues sí, tener el apellido no te va a hacer ni pasar el ENAR, ni entrar a la residencia que quieres, ni tratar bien a tus pacientes, ni hacer una buena cirugía o hacer que un bebé nazca, ¿no? O sea, eso, pues al final solo se consigue de una manera y que es la manera en la que lo consiguen todos, ¿no? Que es pues estudiando y etcétera, etcétera. Yo también pienso eso, ¿eh? Yo, por ejemplo, vengo de una familia en la que mis dos papás son muy estudiosos, o sea, son personas que realmente creen en la educación, que tienen varios posgrados. Y yo, por ejemplo, sí creo que tuve esa ventaja, ¿no? Ese ejemplo de alguien de dos personas que realmente creen en que estudiar es la única forma de ser feliz, de conseguir lo que quieres, de esforzarte. Y pues no, claro que todo ayuda, o sea, todo ayuda, todo suma, ¿no? Todas las ventajas que puedas traer a la mesa suman. Pues la verdad es que difícilmente una de esas te va a ayudar para lo complejo que es medicina, ¿no? Claro. Deja entrar a hospitales o que te acepten en X o Y sede, o sí, o procesos arbitrarios como simplemente el ENAR, ¿no? Pero a la media hora la práctica de la medicina es muy compleja, ¿no? Claro. No tener problemas con los residentes, ¿no? El no cometer errores graves, el no olvidar cosas, o sea, esa es la realidad de formarte como médico y yo creo que todo ayuda, pero todo tiene una limitación. Claro, ¿No? por supuesto. Y sí, definitivamente creo que la ventaja, digo, como tú lo has visto con tus papás, es eso, ¿no? O sea, de pronto tienes este ejemplo y tienes, no digo mentor porque en el caso este, de mi bisabuelo que no conocí y de mi abuelo tampoco fungió como tal, pero sí es como esta figura que dices, wow, ¿no? Ya sé que tal vez no voy a hacer un Ignacio Chávez, más bien definitivamente no, pues, pero como que si la meta está allá, dices, para allá, o sea, para allá es mi dirección, ¿no? Uh-huh. Y ahora, ¿cómo reaccionabas cuando, o no sé si te tocó, cuándo reaccionabas cuando te decían, por ejemplo, en lugar de Mariana, te decían la nieta del doctor Chávez o la bisnieta del doctor Chávez? A mí me pasó, ¿eh? Que cuando llegaste al hospital, llegaste de interna y yo era residente, alguien me dijo, es que es la bisnieta del doctor Chávez. Y yo, ¿cuál Chávez? ¿El de cardiología? ¿Cómo era tu reacción cuando te etiquetaban así como la nieta o la bisnieta en lugar de Mariana, ¿no? Pues O mira, decían, pero es buena onda, ¿no? bueno, Ah, bueno. ok. Pues mira, como que nunca fue una cosa así que me desgarrara, ¿no? O sea, como que decía que te resbale, ¿no? Porque tampoco tenía ningún sentido ni ofenderme ni nada. Y justo como te comentaba, también ha sido como una transición, ¿no? O sea, sí me pasaba mucho antes, cuando pues tal vez era ahí una médico en formación que pues no tenía ni voz, ni voto, ni conocimiento, ni absolutamente nada, ¿no? Entonces, pues sí, creo que inevitablemente te señalan así y justo eso también puede generar expectativas en las personas, ¿no? O sea, como, híjole, pues si es la nieta de Ignacio Chávez, pues debe ser buenísima y debe ser excelente leyendo electros y además debe ser buenísima explorando y cosas así, ¿no? Eh, y ya, al final creo que es gente que no te conoce y eventualmente cuando te conocen, pues tú vas ganando tu nombre, ¿no? Mm. Y al final, pues ya no eres la nieta de Ignacio Chávez, sino eres Mariana Chávez, ¿no? O Maya Llorente o Alejandra Iturralde, o sea, como que, eh, pues sí, no, nunca me lo tomé muy a pecho, muy a fondo, así como ofendida, este, pero siento que me pasa cada vez con menos frecuencia, ¿no? Mm. Y si me Sí, pasa, sin duda. tampoco me ofendo ni nada. Es como, pues sí, la verdad es que a mucho orgullo. Yo estoy orgullosísima de ser la bisnieta y la nieta de los doctores Chávez, ¿no? Pero yo soy la doctora Mariana Chávez y soy cirujana y preferiría que me llamaran por mi nombre, gracias. Ahora, ¿qué le dirías, por ejemplo, a los médicos que nos están viendo que a lo mejor no se metieron a medicina sin saber mucho de la profesión, que a lo mejor no tuvieron este ejemplo o que dicen, ah, es que yo no vengo de familia de médico y que lo ven como una desventaja?
Mm, Pues mira, creo que ahora ya hay muchísimos recursos, por ejemplo, tu canal incluido, ¿no? O sea, como para investigar, tal vez si sabes perfecto qué es lo que te gusta, pues no tengas que incursionar tanto, pero si de pronto tienes dudas y dices, híjole, como que sí hay una parte que me gusta, pero me queda duda en esta otra parte, pues justo este tipo de canales, ¿no? O sea, he visto los diferentes temas que se exponen aquí, me parecen súper relevantes, valiosísimos, y justo para gente que va empezando, ¿no? O sea, como, oye, me gusta esto, pero pues soy mujer y entonces no sé si va por ahí, o sabes qué, yo como que no estoy muy, no soy muy tolerante a no dormir o a que me regañen, ¿no? Y creo que, por ejemplo, este tipo de canales es valiosísimo para eso porque demuestra Gracias, además, Mariana. o sea, como la realidad, ¿no? Luego ves los programas de de medicina en la televisión y dices, no es nada parecido a la realidad. No. Pero también creo que siempre acercarte justo a gente que lo ha vivido, yo siempre que alguien me dice, yo los invito, ¿no? Es como, oye, pues cuando quieras, digo, y sobre todo la cirugía creo que da mucha como curiosidad, ¿no? Y es como, ay, wow, ¿y cómo le quitaste el hígado? Y, ¿no? Y entonces como, oye, pues cuando, digo, ahorita no porque COVID, pero en otras circunstancias era como, oye, ven, te invito al hospital porque no te das una vuelta. O pasa mucho también, por ejemplo, con hijos de doctores, ¿no? Que es como, oye, te traigo aquí a mi hijo porque quiere meterse una cirugía para ver, y entonces ya sabes, ¿no? El que se desmaya, que, ok, no va para acá, o el que, wow, sí, padrísimo, que fue como me pasó a mí, ¿no? Creo que ese sería otro como recurso muy valioso. ¿Qué más? Pues no sé, siento que ahora hay mil cosas, pero sí, definitivamente creo que o sea, platicar con alguien que sepa y que haya estado como en contacto con un hospital, con los pacientes, etcétera, es como la mejor manera de saber de qué se trata la medicina, ¿no? Y ahorita que estás en cirugía y que estás como en otra área completamente diferente, ¿cómo sientes tu práctica? Porque justo dices, ¿no? Ahorita estoy como más alejado, eso pasaba más cuando era estudiante. ¿Cómo te sientes ahorita en este punto de tu carrera médica? La verdad es que cada año ha sido mejor. Conforme vas creciendo y te vas preparando y vas haciendo lo que te gusta y que además te das cuenta que eres bueno y que escogiste el camino correcto, ¿no? A pesar de que no fuera el camino de tus ancestros. Pues sí, como que justo cada vez vas sintiendo más seguridad, de pronto ya haces muchas cosas de manera automática, y no sé, yo la verdad es que disfruto cada día, a pesar de que sigo siendo residente, y de pronto cansa también, ¿no? Ser residente durante tantos años. A pesar de eso, disfruto cada día y disfruto cada cirugía y disfruto cada paciente y sí, o sea, la verdad es que me siento feliz haciendo lo que hago. Oye, ¿y cómo crees ahorita como con todo lo de COVID y así, qué le dirías como a los nuevos residentes que están como tú, ¿no? Con muchas cirugías paradas o que están ahorita a lo mejor, pues sí, un poco en pausa, ¿no? De lo que estaban esperando hacer de su especialidad. ¿Qué te dices a ti misma para motivarte que nos pudieras compartir? Híjole, está complicada esa pregunta. Sí, la verdad es que han sido tiempos difíciles, precisamente en mi especialidad. Eh, pues se detuvo mucho tiempo, ¿no? Digo, en cirugía, pero particularmente en los trasplantes, pues ha sido la menor de las prioridades, quizá. Y por un lado y por otro, pues son cirugías que utilizan pues muchos recursos y son pacientes vulnerables, que pues en un hospital COVID, eh, pues el riesgo es muy alto, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Creo que hay que buscar alternativas. No hay que quedarnos parados, hay que ver cómo se puede seguir avanzando. Por ejemplo, particularmente en los trasplantes, híjole, se ve el camino nebuloso, muy nebuloso, pero sí, o sea, definitivamente creo que hay que seguir insistiendo, porque las cosas no van a suceder de la noche a la mañana y si no hacemos nada. Pero bueno, también pensar que
en otras alternativas, ¿no? O sea, particularmente con las áreas quirúrgicas creo que ha sido muy difícil, sí, porque pues tal vez, digo, creo que todos los residentes o todas las personas que están en formación se han visto muy afectadas, incluyendo áreas clínicas, etcétera, pero particularmente en cirugía, pues lo tienes que hacer, ¿no? O sea, pues lo puedes leer, lo puedes ver en un video, pero si no lo haces, pues no hay manera de que lo aprendas. Entonces, la verdad es que sí ha sido complicadísimo. Obviamente hay muchas cosas de simulación donde se puede como trabajar y practicar, etcétera, pero al final pues más bien vamos a tener que buscar el camino para retomar esto lo antes posible, a pesar de que sabemos que esto va para largo, ¿no? Y que el COVID muy probablemente llegó para quedarse, así que pues hay que ser muy pacientes, pero no hay que dejar de insistir. Sí, hay que seguir empujando. Oye, ahora si nos pudieras compartir, tú dijiste que había 2 clasificaciones de médicos, ¿no? Los que quisieran que sus hijos fueran médicos a fuerzas y los que no, ni loco que sean médicos. Tú, viniendo de médicos y teniendo tu vivencia, ¿tú qué preferirías? No, yo creo que a la fuerza no hay manera, ¿no? O sea, yo creo que sentir esa presión de que tu papá es el máximo infectólogo, por ejemplo, ¿no? Y quiere, o sea, sería su mayor sueño que tú seas la mejor infectóloga también. Y si tú no es para ti, no hay manera. O sea, no hay manera porque vas a ser infeliz, vas a ser miserable, y seguramente no lo vas a hacer bien, ¿no? O sea, entonces, no, creo que el deseo tiene que venir de uno mismo y el deseo, y creo que es un parte de vocación. Yo, por ejemplo, platicaba con mis primas, o sea, como esta duda de si nosotras decidimos ser doctoras porque de verdad desde chiquitas pues nos lo metieron en el cerebro, ¿no? O porque era una cosa más como de vocación y de, no sé, ¿no? Y al final creo que sí es una cosa mezclada porque definitivamente algo tuvo que ver, pero bueno, tenemos otros primos que no fueron doctores y pues vivieron la misma historia que nosotros, ¿no? Entonces, por otro lado, también está esta parte de querer hacerlo y ser feliz haciéndolo, ¿no? Entonces, definitivamente que te obliguen o querer llegar a algo porque así te lo están imponiendo, no es manera. ¿Y la otra cuál era? La otra opción es que definitivamente no quisieras que fueran médicos. Bueno, y esa es la otra, ¿no? Creo que en ese sentido, como que siempre te lo dicen como intentando protegerte, ¿no? O sea, como no, es que yo lo viví, fue muy duro y no vas a poder salir y no te vas a casar, ¿no? O sea, como este tipo de cosas que también, digo, han cambiado mucho últimamente, pero que definitivamente es algo que tus papás, o al menos los papás, ¿no? Que son pues te quieren proteger, ¿no? Y yo particularmente no viví eso porque pues ninguno de mis papás es doctor pero por ejemplo a mis primas tampoco, ¿no? Fue como, pues si eso es lo que te hace feliz, pues adelante, ¿no? O sea, qué padrísimo y pues va a ser un camino, o sea, que te digan las cosas como son, ¿no? O sea, va a ser un camino difícil, va a ser un camino largo. Estos son los tropiezos que yo tuve y puede ser que tú los vayas a tener. Estos son los tropiezos que yo tuve, pero estas son otras épocas, entonces tú tal vez no los vas a tener. Pero si es lo tuyo y es lo que quieres y es lo que te va a hacer feliz y vas a poder ayudar a tus pacientes haciendo lo que te gusta, pues adelante, ¿no? Definitivamente. Oye, ahora si nos pudieras compartir un poco, a lo mejor de tu abuelo, que sí lo conociste personalmente, a lo mejor no algo como siendo médico, sino a lo mejor que nos compartas algo de él, como ser humano, ¿no? Alguna enseñanza que te haya dado, alguna historia bonita que tengas con él. Sí. Digo, yo siempre vi a mi abuelo como esta persona, ¿no? O sea, como que, claro, era el doctor y siempre estaba impecable, ¿no? Y siempre súper formal, súper peinado, siempre súper propio, siempre me pareció como una persona reservada, hablaba bajito, ¿no? O sea, como que no hablaba, más que cuando tenía que hablar, o sea, como muy prudente. Pero como abuelo siempre fue como muy cariñoso, ¿no? O sea, me acuerdo perfecto
tenía una cuevita y era como una cava de vinos, pero tenía chocolates para todos los nietos y estaba bajo llave y entonces siempre era como, le decíamos bullo, el bullo. Entonces era como, bullo, llévanos a la cuevita y entonces nos llevaba a todos los nietos y nos daba chocolates, o sea, como que siempre súper cariñoso, siempre tenía un peine, me acuerdo de eso, en el bolsillo. ¡Qué padre! Y entonces a mí me encantaba que me hicieran cosquillitas en la espalda y entonces yo siempre llegaba y me ponía en sus piernas y entonces él ya sabía que yo quería que me rascaran, sacaba su peine y me rascaba con su peine. Siempre fue un abuelo muy cariñoso y así lo recuerdo. Después cuando, digo, eso fue muy de niños, ¿no? Y después cuando crecimos, justo pues siempre me apoyó, ¿no? O sea, siempre, o sea, jamás cuestionó mis decisiones. Cuando supo que quería estudiar medicina fue como, wow, qué padre. Y obviamente pues lo que necesites, ¿no? Y después cuando le dije que quería hacer cirugía, igual su respuesta me encantó, fue como, o sea, me acuerdo perfecto de su cara, ¿no? Como de, ay, bueno, pues va a estar difícil, pero pues si es lo que quieres, pues adelante, ¿no? Y no sé, así me acuerdo de mi abuelo, o sea, como en general una persona muy cariñosa, muy recatada, y siempre fue como increíble con todos los nietos. Ay, qué bonito. Suena como una persona extraordinaria, ¿eh, Mariana? Qué Sí, sí. padre, de veras. Oye, pues muchas gracias por el tiempo que nos has dado, y por compartirnos historias como tan personales, además de todo. Me imagino que no es algo que platicas todos los días. No, Pues te lo agradezco mucho, de verdad. no, gracias a ti por la invitación. Ahora, si pudiéramos, compartir con los que nos están viendo como un último comentario, un último consejo de todo esto que platicamos hoy acerca de venir de familia de médicos, las ventajas y las desventajas y un poco lo que nos quieras compartir. Sí, mira, justo tengo aquí, les voy a compartir una historia muy bonita. Tengo aquí un libro de discursos y conferencias del doctor Ignacio Chávez y les voy a leer un pedacito, pero la historia es muy bonita porque son bueno, como ya había mencionado, el doctor Ignacio Chávez Sánchez escribía de manera fenomenal y, y yo hace poquito estaba de esas veces, no sé, o sea, fue como de esos mensajes que te llegan cuando te tienen que llegar. Y me ha pasado varias veces en la vida y durante la carrera. Pero me llegó hace como un mes, justo terminando, ¿no? O sea, era como la transición entre febrero y marzo, como que ya estábamos terminando el año. Y pues yo estoy como justo al final en esta transición como entre la residencia y ya la parte profesional. Y pues han sido épocas complicadas por lo que ya platicamos, ¿no? Y por COVID, etcétera. Y estaba limpiando unos papeles y me encontré un discurso que dio mi papá con motivo del aniversario, de la conmemoración del aniversario, del 120 aniversario del natalicio del doctor Ignacio Chávez. Wow. Fue un discurso que él dio en cardio, obviamente se dieron varios discursos, pero él habló de la parte familiar, ¿no? Y leí un pedacito de ese discurso, que es el que les voy a leer ahorita, y me fascinó, así me fascinó y me cayó como cuando me tenía que caer porque fue un mensaje súper claro y que además creo que viene muy, muy ad hoc con un mensaje tal vez que valdría la pena mandarle a todas las personas que tal vez están viendo en este momento, que son personas que ahorita van a empezar como este camino o que están tal vez dudando si sí o si no. Y hablando particularmente de si tienen, o sea, si es alguien que viene de familiares médicos o no, creo que eso al final no importa de dónde vengas, sino a dónde quieras ir y, y las metas e ideales que tú te pongas, ¿no? Entonces, creo que viene muy al caso. Y entonces voy a leer. Es un poema bastante largo, que no lo voy a leer todo. Se llama Canto a la Juventud y fue un discurso que dio en la inauguración de los cursos universitarios precisamente en 1926. Wow. El mundo rueda entre las sombras y es de noche en las almas que no llevan fanal, que las páginas blancas de los libros no alumbran si no se enciende un ideal. La vida tiene un hondo sentido que no cabe en el deber, y su esencia es más alta y más noble y más pura que la miseria de saber.
Yo no sé si la vida es verdad o es mentira, pero está hecha de dolor. Y la ciencia y el arte y el saber nada valen si no los baña el resplandor de las 4 letras como 4 rayos de la honda palabra de amor. ¡Wow! Sí, entonces, bueno, yo lo leí como en el discurso de mi papá, pero entonces, o sea, justo como que él hacía referencia a, a esto, ¿no? Y que lo había dicho como en la inauguración de los cursos universitarios, y entonces como que justo me fui al libro y lo busqué así, el libro de discursos, lo busqué, lo leí todo y me pareció maravilloso. Yo dije, wow, o sea, si este es tu discurso de bienvenida, ¿no? Como cuando vas a empezar este largo y hermoso, pero tortuoso camino, como que me pareció súper motivador y justo yo lo sentí como súper bonito porque pues fue justo ahorita como en esta etapa de transición, ¿no? Y fue como, a ver, no pierdas la estrella, no pierdas el camino, vas bien. Y pues nada, ¿no? Ese sería el mensaje que le daría a los que van empezando ahorita. Al final, si triunfa esas 4 letras como 4 rayos, pues creo que irán por buen camino, ¿no? Ahí está bellísimo, Mariana, ¿eh? Bellísimo. A todos nos cae bien escucharlo, créemelo. Está bellísimo. Gracias por compartirnoslo y por prepararlo y por traerlo. Muchas gracias de verdad. Oye, No, pues te hombre, deseo la mejor de la suerte. Sé que te va a ir súper bien. Son momentos difíciles en medicina. Lo hemos dicho prácticamente en todas las entrevistas, con todos, ¿no? Nuestra profesión está cambiando sin duda, ¿no? Y hay muchas, muchas, muchas más destrezas ahorita en juego que el venir o no venir de familia. Yo sí creo que todo suma, todo suma. claro, definitivamente. Pero como dijimos, necesitas formar tu propio camino y la medicina es mucho más compleja. Y de verdad, muchas gracias por compartirnos hoy tus historias personales. No, pues de qué, muchísimas gracias por la invitación. Me encantó platicar contigo y pues espero que sigas haciendo muchas entrevistas porque me parecen súper relevantes y súper interesantes. Gracias, gracias Mariana. Que Que estés estés muy muy bien. bien. Igual. Bye. Bye.